de la mañana, 20 minutos. Carlos Castro es constitucionalista, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de Cuenca y ex vicealcalde de la ciudad. Carlos, ¿cómo vamos? Bienvenido, ¿cómo está la salud? Buenos días, le saluda William Ludeña. Buenos días, un agradecimiento por esta entrevista y un saludo especial para la audiencia de su distinguido medio de comunicación colectiva. Es para cruzar dedos en lo que está pasando en la ciudad de Cuenca. Yo no creo que en la historia política, Carlos, Cuenca haya vivido esto de tener a 3, 4 candidatos a la alcaldía, como en esas carreras de caballos cuando se decía fallo de ojo mágico. Teníamos que esperar la foto finish. ¿Verdad, no? Sí, realmente una situación muy disputada en el Cantón Cuenca. Hasta la madrugada no teníamos certeza absolutamente de nada. Y claro, los resultados electorales finalmente entre el primero, segundo y tercer lugar dicta un punto, hasta medio punto o 0,25 inclusive. Y entonces una lucha con mucha competitividad de los diversos candidatos. Claro, en desigualdad también de condiciones, por la presencia de un candidato del gobierno con toda la maquinaria, luego un candidato del municipio que también tenía a su disposición el aparato institucional y por supuesto un candidato que mostró un enorme potencial económico en su campaña. Entonces, como siempre, las lides electorales se desenvuelven en condiciones de desigualdad en la realidad. Uh-huh. Creo que habrá que empezar a pensar en una nueva reforma electoral, porque definitivamente la experiencia da para que no pueda darse ninguna reelección inmediata por la utilización que se hace de los aparatos institucionales. Esta es una primera impresión. Uh-huh. Estamos asistiendo a un comportamiento de hartazgo por parte de la ciudadanía, es decir, un fastidio que tiene la gente con los políticos que en su momento le ofrecieron. Digo esto porque, por ejemplo, América Latina, sabemos que la mayoría de países son de izquierda, pero antes también fueron de derecha. Y multitudinariamente la gente asistía para apoyar a derecha. Y multitudinariamente la gente asistió para apoyar a partidos de izquierda. Aquí estamos creando la posibilidad de que nuevamente tengamos un gobierno de izquierda en los próximos años, Carlos Castro. Bueno, mire, si usted analiza las condiciones del mundo entero, existe una enorme concentración de la riqueza y también una acumulación de la pobreza. Eso sucede en todos los continentes del mundo y de eso no se escapa América Latina, de forma que ante las condiciones extremas de pobreza, de miseria, de exclusión, marginalidad, es obvio que los pueblos reaccionen y busquen una salida alternativa frente a los regímenes, sobre todo de carácter neoliberal, que privilegian políticas económicas públicas para seguir concentrando la riqueza en determinados monopolios. Y de eso participa nuestro país. Un gobierno de banqueros, de élites económicas, de un gobierno vinculado al capital extractivista minero, a las transnacionales, no puede sino merecer en la respuesta de la población ecuatoriana de reacción referente a esas políticas que ahondan las brechas económicas y sociales, de tal manera que es entendible la reacción de los pueblos en América Latina y que se expresan en giros hacia lo que podríamos llamar el centro izquierda y también han tenido como antecedentes estallidos sociales en diferentes países que expresan este descontento masivo de los pueblos frente a tanta desigualdad, frente a tanta miseria. Claro, se habla, Carlos, que la izquierda es como que reparte mejor el tema, pero que la derecha, en cambio, se concentra en pocas personas, en familiares y nada más. Pero la izquierda también
a veces como que nos queda debiendo porque son también unos 3, 4 que están al frente, que están arriba, que están en el pináculo, los que se llenan la plata de los bolsillos y donde también hay corrupción. Sí, el país vive una situación caracterizada por tres aspectos fundamentales. La inseguridad, en la que se incluye el asunto de la disputa de los carteles de la droga, el narcotráfico, y que se expresa en el sicariato permanente en nuestro país, la guerra entre las mafias. Por otro lado, tenemos nosotros no solamente sentimientos de inseguridad, sino también, como usted decía, un hartazgo de la política, motivado por el hecho de que los partidos y los movimientos políticos no están a la altura de las exigencias del pueblo. En general son estructuras de carácter electorales, como círculos, por no decirlo, gerentes propietarios de esos partidos y movimientos. Nada ha cambiado, y eso determina una mala calidad de la política, una mala calidad también de los políticos y de la representación política nacional. No hay formación de cuadros, preparación de líderes, eso se ha olvidado, y generalmente pues por esas circunstancias se acude a discursos de carácter populistas. Y cuando usted me decía del tema del triunfo, de la mejor posibilidad, y las expectativas que siembra la izquierda, yo creo que tenemos que hacer también ahí una enorme autocrítica de lo que sucede en un lado y en un otro. La mala calidad de la política está en el conjunto del espectro nacional. Usted verá que no hay una renovación de cuadros y no hay preparación Eso. de quienes quieren regir los destinos del país, eso en términos generales. Es de esperar que la cantera política, como son los partidos y movimientos de nuestro país, se recuperen, y se recupere también la calidad de la política, el compromiso y la mística por las causas sociales, y definitivamente nuestro país pueda salir derrotando a la corrupción, que es el otro tema que preocupa a los ecuatorianos. La corrupción que está incrustada desde las altas esferas del Estado, e inclusive formas de corrupción que están legalizadas cínicamente en las leyes, como aquella disposición de la ley tributaria que facilita el ingreso de capitales oscuros en nuestro país con una simple declaración ante el Servicio de Rentas Internas. Es una barbaridad de lo que nos acontece. Y luego el otro tema, que es el sentimiento ambientalista en nuestro país, que por suerte no pudo ser manipulado por el gobierno, pretendiendo que pasen una consulta popular que en letra chica, en sus anexos, implicaba que hasta que la Asamblea Nacional dicte las leyes reformatorias del Código Orgánico del Ambiente, el gobierno, a través de acuerdos ministeriales, puede hacer lo que le da la gana en materia de las áreas de protección hídrica y en materia de los servicios ambientales, y de esa manera, ¿no es cierto?, abrir el paso y las condiciones para el tema de la minería. Eso estaba en el fondo, y eso es lo que ha sido derrotado en nuestro país, porque el gobierno estaba a la expectativa de utilizar los resultados de las preguntas 7 y 8 para crear las condiciones para la extracción de la minería en fuentes de agua. Claro, eso está en la parte final, en el tema del referéndum, el tema de la consulta. Pero ¿cómo se explica? Hablamos con Carlos Castro en estos instantes aquí en la WQ. Él es constitucionalista, ex magistrado judicial. ¿Cómo se explicar, Carlos, qué lectura le podemos dar si, por ejemplo, llega a ganar el no en la pregunta número 1, que tiene que ver con extraditar el crimen organizado, quienes estén en el mismo, si la gente vota no? Vea, el tema es el siguiente, que la consulta en general fue tramposa, porque la verdadera consulta se jugaba en los anexos, en las disposiciones transitorias, únicas y generales respecto de las reformas que tenían que hacerse a las leyes y los cambios constitucionales para poder operativizar lo que se estaba planteando en la consulta. En el caso de la extradición, se estaba tomando el pelo al pueblo ecuatoriano porque se hacía creer a la población, que no tiene muchos conocimientos en este aspecto, de que supuestamente con la extradición el gobierno podía hacer un listado de delincuentes y expulsarles del país para que sean juzgados en otro país.
nada más alejado de la verdad jurídica, porque la extradición implica que el país en el que se ha cometido el delito o esté relacionado con el crimen organizado internacional pueda pedir al país donde está el presunto delincuente que se le entregue a la justicia extranjera. No es como se pretendía hacer creer al pueblo ecuatoriano que con la extradición en Muyapa, en Tulo, como dice la gente, en masa, el gobierno puede expulsar a cientos o miles de delincuentes y con eso se vaciaba la escoria en nuestro país. Eso fue la creencia que se pretendía. Era una forma de tomar el pelo a los ecuatorianos y era simplemente una pregunta que pretendía mejorar la imagen de un régimen que ha sido incapaz para contener el tema delincuencial en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, al ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de Cuenca, constitucionalista, ex vicealcalde de la ciudad, Carlos Castro. Seguiremos golpeando sus puertas, Carlos. Gracias por participar aquí en la WQ. Muchas gracias. Encantado, buenos días. Buenos días.